14 horas 10 minutos en la provincia de San Juan, departamento Rawson. Aquí estamos ya predispuestos y listos para la entrevista que vamos a compartir con la hermana Daniela allí en Bari, Italia. No sin antes saludar a cada uno de los que están conectados en este momento en la radio, ¿no? Los que están del otro lado escuchándonos a través de la aplicación de Radio Las Pistas San Juan, como lo es Martín Romero, como lo es Rocío, Diego, mi esposa María Eugenia, mi suegra Dolores, nuestros hijos que también están aquí en el negocio. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que están conectados del otro lado. Bienvenidos. Vamos a hablar con la hermana Daniela en segundos nada más, una entrevista en directo a través de una videollamada por la aplicación de Meet. Vamos a estar conversando con ella. No se vayan. Bien, queridos hermanos, queridos oyentes, ahora sí vamos a ver si nos podemos conectar con la hermana Daniela. Ella está allí en Bari, Italia, si mal no recuerdo. A ver, Daniela, ¿nos escucha? Bienvenida, buenas tardes aquí en San Juan, Argentina. Sí, ahora yo también antes con Google Meet te veía y te escuchaba muy bien. Siento que tú no a mí. Bueno, sí, estaba un poquito complicado, creo que el internet, la señal no es buena hoy, pero lo vamos a dejar en manos del Señor. Vamos a ver si con esta aplicación que logré descargar, que es para que graban las imágenes, podamos tener no solamente el audio de esta videollamada, que lo estoy grabando aparte, sino en el video también. Bueno, se lo dejemos en manos del Señor. Él permitió que sea así y bueno, vamos a probar en esto. Bienvenida, Daniela Rubino. Sí, Rubino, bravo. Qué bueno, qué alegría poder compartir con usted esta entrevista en Mi Tiempo con Dios, porque bueno, por nombre tiene así el programa y la verdad que es el tiempo que le dedicamos al Señor 2 veces por día en la radio para poder compartir las enseñanzas del pastor Nicolás García y compartir a otras personas con este medio de comunicación la bendición que Dios nos permite poder estar hoy aquí predicando por así decirlo su palabra a través de las enseñanzas del pastor Nicolás. Bien, es un tiempo precioso, para mí es un gozo y es un honor, te doy las gracias, estoy muy contenta de estar aquí contigo. Bueno, yo lo habíamos estado anunciando ya en esta semana anteriormente de que hoy vamos a tener un programa especial con usted porque queríamos que la gente sepa, ¿no es cierto?, de que en otras partes del mundo la sana doctrina también llega, no solamente acá a San Juan desde España, ¿no?, que es tan lejos que está el pastor Nicolás, pero en otras partes del mundo como Italia, España, Colombia, y que ellos los puedan escuchar directamente por aquellas personas que están estudiando sana doctrina, que llegaron a conocer la sana doctrina y que hoy por hoy comparten el Evangelio como lo hace usted. Por eso queríamos que en esta entrevista usted nos cuente un poquito primeramente cómo está conformada su familia, cómo conoció al Señor, las 2 primeras preguntas. Bueno, mi familia, yo estoy casada, vivo en Bari, en el sur de Italia. Tengo a mi mamá, que también está convertida. Tengo a 2 hermanos y uno de ellos se está acercando muchísimo. La fe vive en el norte de Italia, pero dentro de poco se va a mudar aquí. Y eso era una oración que yo hice al Señor después de tantos años. Ahora resulta que va a venir aquí. Y tengo la familia espiritual, la familia eterna espiritual, que es el sueño hecho realidad, el sueño mío desde siempre hecho realidad. Qué bueno es que cuando usted nos cuenta, por ejemplo, en este momento que gracias a la oración su hermano está llegando. Ahí confirmamos nuevamente que la oración tiene el poder porque Dios responde y ahí lo podemos ver, lo podemos palpar primeramente en nuestra familia, ¿no? Sí, claro, responde en su tiempo. Tenemos que respetar su tiempo porque Él es más inteligente, es más sabio. Tenemos que orar, pero poner siempre en su mano y mientras esperemos la respuesta y su intervención, tenemos que seguir orando con fe, porque
Él se complace de los hijos que perseveran en la oración. Y bueno, nada, eso es más o menos aquí. Mi familia, mi padre está ya con el Señor, mi padre natural ya está con el Señor. Y nada, yo me formé aquí y me gradué en dietética y nutrición. Entonces me ocupo de alimento natural, pero siempre me ha interesado el alimento espiritual también, desde siempre. que es el más importante, ¿no? Claro. Qué claro. bueno es saber y tener un buen concepto, ¿no? Que cómo Dios responde a la oración, porque Dios es soberano y su voluntad, su misericordia es infinita. Entonces hay que saber entender cuando Dios está trabajando en nosotros, porque muchas veces uno ora al Señor, pone en sus manos las oraciones por las necesidades que uno tiene, pero como usted lo dice, a su tiempo Él responde. ¿Y qué le podríamos decir a aquellas personas que están orando por una causa, por algo que necesiten y todavía no les llega o no cree que les llega? ¿Qué le podríamos decir a esas personas? Que cuando Dios no responde, también esta es una respuesta de Dios. Entonces, o no es el momento o no es su voluntad. Entonces, un creyente que se entera que Él es un ser finito, imperfecto y es la criatura y Él es el creador, tiene que estar en paz aunque cuando Dios no responde, porque significa que no es el tiempo o que no está bien. Y a mí me pasó de preguntarle también a Dios, ¿por qué no? Y entonces, ¿por qué no? Preguntarle, yo quiero decir a estas personas que le pueden preguntar también a Dios, ¿por qué no? Él encontrará la manera para explicarle el no o el perdón en definitiva. Yo encontré viéndome en el pasado y después dar gracias a Dios de que no cumplió una oración que le hice, por ejemplo, tiempo atrás, porque yo no me enteraba que lo que estaba pidiendo no era lo ideal, no era perfecto. Me enteré años después y le di gracias a Dios para no contentarme en aquella oración. Claro, o sea, usted nos está diciendo que, por ejemplo, aquellas personas que el Señor no responde a la oración, bueno, esa es la respuesta, que no es su voluntad, no es el tiempo, no por ahora, no es lo que le haga falta, por así decirlo, no es lo que necesita en ese momento. Claro, eso es. Bueno, pero tenemos que seguir perseverando en la oración porque Dios es fiel y a su tiempo Él va a responder una u otra, pero siempre nos va a sacar del lugar donde estemos, ¿verdad? Siempre, siempre. Dios es fiel siempre. Pero nosotros tenemos el libre albedrío y lo tenemos que utilizar bien, porque tenemos una responsabilidad. Dios no se aleja, pero el hombre sí se puede alejar de Dios. Y entonces ese hombre no se espere que Dios sea su siervo, porque nosotros es lo que tenemos que servirlo. Nosotros somos las criaturas y mucha gente se porta con Dios como si ellos mismos son Dios y Dios tiene que hacer la voluntad de ellos. Esas no son las prioridades bien puestas. Hay que poner bien las cosas como son. Claro, y conocer bien la palabra. Como aquellas personas que le exigen o le demandan respuesta a Dios, ¿no? Claro. Y se enfadan si Dios no hace lo que ellos quieren. Eso denota unos creyentes que no conocen la palabra. Por eso es importante conocer bien la palabra, porque Dios se revela revela su carácter, su voluntad en su palabra. Y si se le predica otro evangelio, ellos van a creer van a tener una idea distorsionada de Dios y se van a portar como niños espirituales y hasta apostatar de la fe. Porque muchos, como Dios no le respalda, apostatan de la fe y eso
no está bien. Claro, bueno, nosotros, por ejemplo, acá en la radio iniciamos un estudio bíblico sistemático que el pastor tiene en las redes sociales de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, ¿no? Estamos en el capítulo 2, y yo los insto a cada uno de los que nos escuchan de cómo debemos entender y comprender el Evangelio para eso, para no caer en el error de por ejemplo, las oraciones, o de que nosotros debamos imponer al Señor, o declarar o decretar. ¿Qué autoridad tenemos nosotros para declarar o decretar algo? Si es, Dios nos enseña que si es su voluntad, nos dé tal o cual cosa, ¿verdad? Claro, es verdad, es verdad. Bien, bueno, otra pregunta. ¿Hace cuánto que usted, hermana Daniela, conoció al Señor? Bueno, hace 20 años. Y si quiere le cuento un resumen de mi testimonio. Por favor, adelante, si quiere, sí. Si no, alguna preguntas específicas, yo estoy dispuesta como No, quieras. sí, nos interesa porque, bueno, usted lo puede resumir sacando los puntos claves, ¿no? Porque ¿cómo conoció al Señor? ¿Cómo llegó? Por ahí cuentan algunos hermanos que ya hemos entrevistado su experiencia de cómo Dios los habló, o cómo les llegó, o cómo les salió al encuentro, o por qué, en qué situación lo conoció por ahí, porque Dios golpea a la puerta y muchas veces no lo dejamos entrar, pero nosotros vamos a buscarlo cuando tenemos algún problema muy duro. Ahí nos acordamos de Dios. Entonces es bueno que usted nos haga un resumen de cómo conoció al Señor. Vale. Mi testimonio empieza desde que tengo recuerdo, porque yo desde siempre busqué a Dios y fue siempre mi mejor amigo y consejero. Desde que supe que hay un Dios, yo siempre me relacioné con él. Y desde pequeña, pero yo veía en la religión de Estado, quiero decir la religión que está aquí en Italia en este momento, que es el catolicismo, claro. Cada vez que entraba en una iglesia y buscaba, yo intentaba buscar, me concentraba, intentaba buscar saber más de Dios por medio de aquellas personas. Pero es como si Dios siempre me iba instruyendo y diciendo, ellos no me representan. Aquí no estoy yo. No es así. Aquí no es la verdad. Entonces yo siempre iba cuestionando a Dios sobre varias cosas y él encontraba la manera de instruirme. Así que yo siempre he crecido así y hablando de Jesús y de las cosas que él me iba convenciendo, me iba diciendo, hasta que luego me gradué, como ya dije, y me fui a vivir en Tenerife. Disculpe que le interrumpa, mi hermana, pero usted dijo algo que me llamó la atención, muy importante, que usted cuando estaba yendo a una iglesia católica allí en Italia, que Dios le hacía saber a usted de que ellos allí en la iglesia no lo representaban. ¿Cómo? A ver, explíqueme eso, en qué cómo Dios le hablaba, por así decirlo, que ahí no lo representaban a él, porque eso es un dato importantísimo, porque hay muchas personas que a lo mejor les está sucediendo eso en este momento acá y no se dan cuenta de lo que usted está diciendo, porque ellos a lo mejor lo toman como que, no, bueno, voy, escucho, pero claro, no se dan cuenta de que allí no está Dios. Es muy importante, por favor. Porque mi Dios, digamos así, en aquel momento yo lo viví así, ¿no? Que mi Dios era un Dios vivo. Claro. Era un Dios actuaba en mi vida. Era un Dios que no estaba como yo lo opera nadie, pero quien conoce los lugares como están hechos, también los están imágenes de personas muertas. Esta es la verdad. Todas las imágenes que hay de los santos, de toda la persona, de algunas personas que puede ser la madre de Jesús, puede ser el apóstol, estaban ahí y da una mala impresión, de verdad. Yo era una niña, cuando te hablo de eso, estoy hablando que era una niña, y
era este. Y como ellos hablaban, no era como Dios me hablaba. Ellos tienen parece que actuando con una tonalidad de voz un poquito, con una impostación un poquito particular, porque utilizan un hablar que no es el hablar común, no es un hablar, como decir, así, sincero, normal, de Claro. una persona que te habla. Es todo como una actuación. Era una actuación, no era una verdad. Usted siendo niña y se daba después cuenta Dios de eso, perdón. Usted siendo niña se daba de cuenta de eso. Y cuando dice acá, yo me daba cuenta, Dios me hablaba. Esa parte también, porque la gente nos está escuchando. ¿Cómo puede ser que Dios la hable a usted? A ver, explíquenos. Dios la habla, yo lo entiendo, pero Dios nos habla a través de las escrituras, porque si uno va leyendo, Dios lo está hablando allí. Hay personas que tienen mal ese concepto, Dios me habló. No, pero en la escritura, ¿no es cierto? Dios nos habla allí y nos hace ver un montón de cosas, como por ejemplo que las iglesias están llenas de santos, llenas de ídolos, llenas de muchas cosas. Entonces, teniendo la misma Biblia, los católicos por ahí no se dan cuenta cuando Dios les está hablando en un texto y que no se dan cuenta que lo sacan de contexto para imponer su doctrina, ¿no? Claro, la verdad es que quien no tiene, quien no quiere oír la palabra y se quiere quedar en su postura, le puede demostrar lo que quiere la palabra y ciego porque quiere. Pero en aquel entonces, es verdad, si uno dice Dios me habló y eso no está escrito en la sagrada palabra, no es Dios que le habló. Está claro. Pero en aquel momento Dios seguramente hubo misericordia de mí porque yo le buscaba sinceramente y me iba, como decir, convenciendo que las cosas no estaban así. Y luego pasaban en la vida cosas que me confirmaban que era así. Como esto de que Él es un Dios celoso, por ejemplo, que hay que orarle solamente a Él, como que de no hacer nuestra venganza porque Él interviene. Y entonces yo veía esas cosas que Él me decía, yo la veía delante de mis ojos. Es diferente de mi religión. Pero yo no era nada de nadie en aquel momento, en el sentido, iba creciendo, iba a ser una adolescente, yo estudié, me gradué y luego llego en Tenerife. Llego en Tenerife y vivo ahí 4 años. Tenerife, por eso España, es que ¿no? En Tenerife. Tenerife, claro, una isla bien. Canaria muy cerca de Fuerteventura. Yo estuve muy cerca del pastor Nicolás y no lo sabía. Claro, bueno, Dios hace como quiere, ¿eh? Por ahí está a la vuelta de casa y no sabíamos. Pero bueno, qué bueno esa es lo que nos cuenta de cómo conoció al Señor. Pero qué importante, porque no todos tienen la misma historia. No todos pasan por lo mismo. Siempre hay diferentes maneras en las que Dios se nos presenta, nos sale al encuentro, y qué bueno es darnos cuenta a tiempo. Yo, por ejemplo, me arrepiento. Lo único que me arrepiento es de no haber conocido a Dios antes. Lo conocí casi con 30 años. Entonces, para mí, yo soy nuevo en esto. Tengo 10 años más o menos en el Evangelio, estudiando, leyendo, y bueno, Dios me dio la oportunidad de tener una radio online por el momento, pero bueno, voy de a poco estudiando, voy aprendiendo, y bueno, cuando Dios quiere, nos revela aquello que no entendemos, por un lado. Y bueno, eso es lo que les explico siempre a los que nos escuchan y nos están estudiando. Lean, relean, vuelvan a ver el video. Si hay algo que no entiendan, que no comprendan, háganos preguntas y demás, para que no se queden con esa incógnita, porque de eso se trata de estudiar, porque si no estudiamos, cualquiera nos puede engañar, como en el caso de las diferentes denominaciones, sea católico, sea calvinista, sea adventista. Entonces, si no tenemos un conocimiento, porque es la ley del menor esfuerzo, como lo dice el pastor, creemos cualquier cosa. Claro. El que busca encuentra, el que busca encuentra, quien busca de verdad. Luego, si uno busca su propia gloria, es una cuestión. Si uno busca un lugar porque no tiene amigos y entonces le gusta una iglesia porque hay muchos jóvenes y otra cosa. Pero si uno busca a Dios, lo encuentra. Yo cuando fui allí en Tenerife, siguiendo así mi vida, trabajando, hablando cuando podía, hablaba de Jesús.
incluso me encontraba testigos de Jehová que yo le cuestionaba cosas porque me enteraba que había contradicciones en cosas que ellos querían convencerme y se iban diciendo que iban a hablar con su jefe y tal, y no volvían, y no volvían. Y así mi vida ahí en Tenerife 4 años hasta que me encuentro delante de una decisión, si volver en Italia o menos. Bueno, yo no quería volver, pero me encuentro adelante tengo que tomar esta decisión. Le pregunto a Dios, Dios, tú dime, tú eres mi guía desde siempre, le oro muchísimo a Dios, pero no encuentro respuesta. Ahí empieza una crisis Sí, majestuosa. me imagino, porque tomar una decisión así no es fácil, es de irse de un país a otro, de una cultura a otra, y por lo que veo, bueno, allí usted aprendió el español más fluido, que de hecho se le entiende perfectamente, pero bueno, tenía esa discordia, ¿no? De no encontrar la respuesta. Ahí, cuéntame. Sí, eso es, pero había una motivación de que yo aprendí a hablar español y luego lo voy a entender luego, pero y bueno, le oro a Dios muchísimo y tengo mi primera crisis con Dios porque Dios no me da ninguna respuesta, no me contesta. Yo digo, pero esta es una cosa importantísima para mí. En fin, pasa que en el trabajo hago una llamada de trabajo y al final un hombre me invita a su iglesia. Yo le digo que no. ¿Por qué? Porque estoy cargada de todas las cosas que Dios en el tiempo me había dicho y que me había demostrado que no encajaban con la religión, porque yo no sabía de las iglesias diferentes de las católicas en aquel entonces. Y entonces yo creo que es una iglesia católica y le digo que no. En fin, para resumir, sigo orando y al final Dios me dice, bueno, yo te quiero dar una respuesta. Claro, Yo ahí digo, estaba la bueno, respuesta, sí. ahí. Y no Ahí la estaba la veía. respuesta. Ese hombre, sin conocerme de nada, porque solo por teléfono, me sigue llamando, insistiendo, hasta que me manda por fax un mapa de donde yo trabajo hasta el lugar de culto, porque en aquel entonces no existía Google Maps. Claro. Y entonces él me dibuja un mapa y me lo manda por fax en el trabajo. Y yo entiendo que Dios de toda manera me está diciendo, vas ahí. Yo voy a la hora, voy antes de entrar, digo, bueno Dios, yo o estoy loca, que creo que tú me estás guiando, o en cuanto entre, deseo, te pido, te suplico que tú me vas a dar una respuesta clara y me tiene que decir, vete en Italia, clara, una respuesta clara, porque yo ya no puedo más, tengo que decidir. Entro, Wow. el predicador me mira, me punta y me dice, vete donde tienes que ir, porque el Dios que tú amas estará contigo donde quiera que vayas. Bueno, yo Así ahí le dijo. me siento estas palabras que creo que fueron las de Josué 1:8, 9, creo que estaba predicando sobre eso. Bueno, ha pasado muchos años, pero después yo acordándome creo que estaba hablando sobre eso. Parecía esta frase, la verdad que parecía fuera de la predicación, pero seguramente predicando, pero me dijo esta cosa en la cara y yo me entra en el corazón como la respuesta que yo quería, que el Dios que yo amaba, porque yo eso quería, que si yo volviera en Italia era una cosa que estaba bien a los ojos de Dios, que Dios tenía que seguir conmigo, protegiéndome y todo eso era lo que yo quería. Y luego escucho todo el culto, todo muy bonito, la iglesia toda ahí, sin estatuas, la música muy bonita, una mujer con guitarra y voz alababa al Señor, yo veía toda esta gente que alababa al Señor, digo, qué bien, cuánta gente que ama a Dios. En fin, al final hablo con el Señor, que no era el predicador lo que me invitó,
Pero nos miramos, no entendimos que éramos nosotros lo que hablamos por teléfono, y yo le dije, pero usted me tiene que decir por qué insistió tanto conmigo, porque yo al principio le decía que no, que no, que no. Dice, bueno, porque Dios me dijo que tú esperabas una respuesta y que te iba a invitar aquí. ¿Tú ¿Eso le dijo? recibiste esa respuesta? Yo digo sí. Yo digo sí. Yo recibí esta respuesta. Muchísimas gracias. Y yo con lágrimas de emoción, muy feliz, me fui y volví en Italia. Resulta que en Italia, cuando yo cuento esto, una prima mía que mientras yo vivía en Tenerife se convirtió aquí en Italia, me dice, le cuento eso y dice, pero tú sabes que nosotros oramos con tu mamá en mi iglesia donde yo voy, todo oramos para que tú volvieras en Italia. Digo, ¿así? Pero digo, entonces ella me dice, tienes que venir, tú verás que donde tú fuiste es como la iglesia donde yo voy, porque no hay estatua. Y yo ahí empecé a decirle, sí, pero mira, yo estoy convencida de esas cosas, porque Dios quiere esto, no quiere esto. Empecé a decirle unas cosas. Ella a cada cosa me contesta, está escrito. ¿Cómo está escrito? En la palabra de Dios está escrito eso, Claro. sí. Pero mira, yo también sé que Dios no quiere eso, quiere... Ella me dice, sí, está escrito, está escrito. Bueno, digo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Mira, también hay una vez que pasa eso también y le dice que voy a hacer. Digo, bueno, que le contestan. Dice, el apóstol Pablo en aquel momento le dice al carcelero, le dice, bueno, que te tiene que bautizar, porque el bautismo se hace no a los niños, y me cuenta. Y digo, me parece muy lógico que este bautismo, Claro. no, a mí me parece muy lógico. Yo digo, bueno, quiero bautizarte. Dice, pero tú no puedes así, antes tiene que venir, tiene que leer la Biblia, y luego, si quieres, seguramente Claro, te vas a prepararse. bautizar. Bueno, voy a la iglesia, me convierto enseguida, me bautizo, y desde pronto, claro, puedes imaginar, yo me volví loca en el sentido más bonito de la palabra, loca por Dios, cuando leyendo la escritura yo veía todas estas cosas que con mucho sufrimiento, en muchos años, yo logré obtener con mi relación con Dios. Pero claro, no todo, algunas cosas. Ahí se abrió para mí un escenario, una nueva vida con toda la maravilla de Dios. Y entonces, si antes hablaba de Jesús, imagínate cuando yo ya sabía más. Y entonces, sin quererlo, en el sentido que me se impuesta necesidad de hablar de Jesús y de Dios, sin quererlo ya se formaba gente del trabajo, gente que conocía, yo, que querían saber más. Yo discipulaba. Bueno, yo lo conté en la iglesia donde iba, y ellos me dieron todos los estudios bíblicos que tenían. Yo participaba a toda la cosa de la iglesia. Estaba la reunión de la mujer, estaba yo. La reunión de los jóvenes, yo iba. Bueno, en aquel entonces era joven. Yo iba a la reunión de los jóvenes. A los retiros espirituales eran todos míos. Toda la lección. Me inscribí a la Universidad de Teología porque la gente que yo discipulaba empezaba a hacer preguntas, muchas preguntas. Claro, y tiene que uno estar preparado profundas. para todo Entonces, eso. Sí, prepararse claro, totalmente. sí, yo quería estar preparada. Entonces, también fui a la Universidad de Teología y yo eso hacía, y estaba muy contenta porque yo discipulaba a las personas, la llevaba a la iglesia donde yo iba, la bautizaban, y yo estaba muy contenta y muy feliz, la verdad. En aquel momento estaba muy contenta, muy feliz. Esto es la primera parte de mi testimonio, porque luego a la segunda parte Bien. con al pastor.
Bueno, que si quieres. se entrecortó un poquito, pero bueno, la verdad que qué hermoso testimonio y qué bueno el relato de todo esto que sucedió. No me sorprende porque Dios hace como quiere y usa a las personas, cosas sobrenaturales como por ejemplo haberle respondido de esta manera y confirmarlo en Italia cuando volvió por las oraciones de las personas que la querían a usted allá nuevamente. Y la verdad que Dios intercede por las personas, por las oraciones, porque uno, por ejemplo, yo tengo una hija en Estados Unidos y yo le pido a Dios que me la cuide. Yo no la veo hace muchos años y le pido a Dios que me la cuide. Confío en el Señor y bueno, Él responde a nuestras oraciones porque no estamos en Estados Unidos, pero yo confío en el Señor de que Él me la cuida. Y la verdad que qué bueno esto que nos cuenta porque es importantísimo para aquellos que nos están escuchando en este momento, ¿no? Claro, claro, es muy importante porque Dios no es como las estatuas, tienen ojos y no ven, que tienen orejas pero no oyen y que no pueden hacer nada. Dios es un Dios viviente y verdadero y se reveló en su palabra y podemos conocerlo y Amén. no lo podemos perder. Bueno, qué bueno. Y ahora la pregunta, ¿cómo? Porque estaba muy cerca ahí en Tenerife de Fuerteventura. ¿Cómo llegó a conocerlo al pastor Nicolás García? ¿Cómo llegó a servir a Dios en esta segunda etapa, por así decirlo, con la iglesia berea, ¿no? Que nos interesa también esa parte, en la labor que usted ejerce en el ministerio, cómo llegó a donde está ahora en este momento. Entonces, mientras todo lo que te conté hasta ahora pasaba hace 20 años, en aquel momento sucede que estudiando la escritura, escudriñando la escritura y cuestionando a Dios y teniendo una relación siempre más profunda con Dios, enseñándole a las personas y todo, me entero que no todo lo que predicaban ahí era verdad. Y entonces toda mi felicidad en aquel momento se va a caer, en el sentido que me lo pasé muy mal porque yo los amo a las personas, a la iglesia donde yo iba, lo amaba, los amo, pero yo dije, no más que a Dios. Yo no le quiero fallar. Y entonces si los católicos siguen al 10%, digamos, los evangélicos siguen al 80%, digamos, pero yo lo quiero seguir 100%. Yo le quiero ser fiel. Hay una diferencia muy grande ahí en esos porcentajes, porque eso es cierto, uno tiene que estar en Dios al 100% y qué bueno que estudiando teología, escudriñando las escrituras, porque Dios les revela lo que está allí escrito, ¿no? Y se va dando cuenta. Pero muchas personas, en este caso, como le ha pasado a usted, mi hermana Daniela, llegan a un punto de que ahí es cuando flaquean y se alejan de la iglesia, se alejan de Dios porque se sienten estafados, se sienten defraudados, pero claro, están viendo a las personas y no a Dios, porque lo que usted hizo fue darse cuenta, un proceso, se puso mal, pero qué bueno que no se desvió, no se apartó de Dios, sino se apartó de esas personas y usted continuó siendo fiel a Dios y esa es la convicción que a usted la lleva a estar donde está y ¿qué nos queda por esas personas? Orar y que se den cuenta del lugar donde están. Claro, que es más importante no decepcionar a Dios que a las personas, exacto. Porque un día es Él que nos va a juzgar y no dará cuenta a nadie más, sino a Jesús a mismo. Nosotros, claro. Y esto es muy importante, amar a Él más que a nadie, amar al Creador y no a la criatura. Y entonces cuando me enteré de esto, yo me fui con muchísimo dolor me fui y empecé a poner en duda toda la enseñanza que me dieron, también inclusive el ministerio femenino. Y luego, entonces yo me aparté y luego
seguí estudiando un rato sola y luego tomé coraje otra vez. Digo, porque me impuesta necesidad de evangelizar, yo seguía teniendo otra gente que yo encontraba en el trabajo, a la que evangelizaba, y que tenía otro grupo de personas que no sabía dónde llevarlo, porque ya no tenía iglesia. Claro. Y entonces empecé a buscar iglesias, al principio las más cercanas a mí. Y además, también alejándome un poquito de kilómetros, yo iba y volvía hablando con los pastores de otras iglesias. Pero lo que pasaba es que algunos no querían moverse de su, digamos, doctrina denominacional. Uno aceptó de quitar el diezmo, pero no aceptó de quitar el velo. Otro aceptó de quitar el velo, pero no aceptó de quitar el diezmo. Y entonces a mí ya no me servía. Yo o todo bien, yo lo quiero hacer bien. O todo o nada. El deseo era ser discípulos verdaderos, hacer una iglesia justa según la voluntad de Dios. Porque uno detrás de la frase que habéis dicho, pero nunca vas a encontrar la iglesia justa, la iglesia perfecta. Entonces digo, si ustedes por perfecta piensan que yo estoy buscando la iglesia donde hay la musiquita que me encanta a mí, o la silla cómoda, o la luz que no me tiene que entrar directo en la cara porque me molesta, o que si el audio, no. Yo no estoy hablando de eso. Puede que la iglesia perfecta en este sentido no exista, porque a lo mejor a ti te gusta lo da alabar de otra manera y todo eso, pero yo hablo de doctrina, y la doctrina de Cristo es una. No hay muchas. Exacto. La palabra no está sujeta a personales interpretaciones, sino que es la Biblia misma que tiene que interpretarse a sí misma. Ayer cuando estudiábamos con el pastor Nicolás García, él citó un versículo en Job cuando dijo que andas buscando a mi siervo Job, varón perfecto. Bueno, y ahí explicaba lo que es lo perfecto del hombre con la perfección de Dios. Dios sí es perfecto, intachable, 100%. Pero cuando habla en ese pasaje, lo explicaba el pastor Nicolás, cuando dice varón perfecto, no es que sea como Dios. Perfecto es aquel que si peca, porque Job pecó, Dios le dijo a Dios que se recordaba sus pecados, es pecar y retomar y corregir. Ese es el varón perfecto, no es que no tenga errores. O sea, ahí es donde está la mala interpretación de algo que es perfecto. No, el único perfecto, 100%, es Dios. Los demás somos perfectos, ¿por qué? Porque corregimos, porque vamos perfeccionándonos, ¿verdad? Es verdad, es muy bonita esa reflexión, que es profunda, es verdad. Y entonces yo no encontré lo que era mi deseo de formar una iglesia de sana doctrina, de verdad, que seguía 100% a Dios, que le daba gloria solo a Él y no a los líderes, como ellos le llamaban, porque muchas cosas. Y entonces en Italia no busqué nada, mandé mail, digo, bueno, voy a buscar en el norte de Italia, aunque queda lejos, pero con las redes sociales, con internet, a ver lo que podemos hacer. Muchos no me contestaron. Uno me contestó sobre una doctrina diciéndome, bueno, hermana, hay libertad de hacerlo o menos. Bueno, yo digo, no es aquí no estamos en una democracia. No. La palabra es uno no me puede contestar así solo para tenerme contenta a mí. A mí no me hace contenta diciéndome esto. Claro. Bueno, entonces digo, un poquito decepcionada, no lo niego, pero siempre orando a Dios, digo, bueno, hablo español, voy a ver lo que hay en todo el mundo donde se habla español. Y empecé a buscar. Bueno, ahí está el propósito de Dios en el viaje suyo a España, a Tenerife, porque mire el propósito. Ahí dice, por algo estuve en España y bueno, ahora usted puede estar conversando conmigo fluidamente, ¿no? ¿Qué propósito de Dios tuvo en ese tiempo en Tenerife? ¡Qué bueno!
Claro, claro, Sergio, es así. Yo también le pregunté a Dios, pero no me podía mandar directamente en Fuerteventura. Claro. Y luego entendí, si yo llegaba en Fuerteventura, yo me quedaba ahí. Entonces no, tiene que estar ahí en Italia porque allí yo quiero formar Ahí una la iglesia. necesito. Ahí la necesito porque en Fuerteventura ya hay Claro. y bastante. Y nada, entonces, Sergio, la verdad que al principio vi el mundo del cristianismo en España y yo me quería morir porque yo veía un montón de falsos profetas, peor que en Italia, cosas muy Sí, terribles. de Dios. Hasta que me encontré un video del pastor Nicolás. Y entonces ahí para mí fue un aliento de agua viva. Digo, por fin, este es un pastor. Digo, me salió antes el video del diezmo. Bueno, Digo, ahí también lo conocí yo al pastor ahí en ese video, porque sí, acá ¿verdad? yo me congregaba en una iglesia pentecostal, ahí conocí al Señor y le doy gracias al Señor que me llevó a ese lugar para darme cuenta. Y uno tiene sentido común, uno es comerciante y uno sabe cuando quieren pasarle el cuarto, por así decirlo. Acá se dice cuando le quieren tomar ventaja, cuando saben dónde sacar. Y bueno, yo al principio lo hacía por ignorancia. Cuando empecé a indagar, digo no. Y descubrí al pastor Nicolás. Bueno, hasta ahí llego yo, pero ahí lo conocí. Vamos, sigue usted. Entonces, pero mira que el diezmo significa muchas cosas, no Sí, significa solamente, porque él tiene por Dios solamente Dios, no tiene el Dios dinero, no tiene, da gloria a Dios adelante de su gloria, cioè más de su gloria. Y esto parece descontado y normal para un cristiano sincero, para un cristiano bien formado, pero no lo encuentra así de fácil. Y digo, ese es un verdadero pastor lleno de esta carga espiritual, de esta experiencia espiritual, llena del deseo de verdad de transmitir la palabra como un siervo bien formado, bien hecho. Digo, qué bien. Y luego vi la página web, que quien la conoce puede ver que completa es, que rica es de un montón de estudios de informaciones, todas gratuitas, que es una palabra que no encuentras sí. muy fácil. Yo lo comento acá en la radio cuando lo insto a que ingresen a la página del pastor Nicolás, que bueno es www.iglesia-medioberea.com, que ingresen allí, van a encontrar más de 40 años de estudios bíblicos totalmente gratis en formato PDF y que busquen lo que quieran. Y lo más importante de todo esto es que el pastor mismo en sus videos dice: si creen que yo estoy equivocado, por favor, bíblicamente háganmelos ver, háganmelo saber que voy a retomar. Él en todos los videos está dispuesto a debatir con cualquiera. Es más, si lo invitan a debatir en televisión, él va a ir. No como los otros pastores que no, o mandan una respuesta disfrazada o torcida, pero él no, él está abierto a conocer, porque de eso se trata el ser sabio, que si uno lo hacen ver el error, retoma y continúa y es más sabio, diferente de aquel que se cierra y de ahí no pasa. Entonces eso es lo que lo hace al pastor Nicolás distinto a los demás, como para mí también es un verdadero siervo que está dispuesto a ayudar y a ser ayudado. De verdad, de verdad. Es así, así es. Y bueno, entonces yo le mandé un correo, él me contesta enseguida y no solamente enseguida vamos a organizar una videollamada, hacemos una videollamada, yo orando Dios, digo, yo intento explicarle las cosas, espero que pueda entender mi situación. Cuando nos conocimos, bueno, él lleno de toda, dispuesto, de todo, no tengo palabra, y no solamente me dice que me entendía, dice, yo te entiendo, y además para él mi situación no era nueva, porque dice, yo tengo muchos grupos que como tú han pasado lo mismo,
Y entonces hay iglesias, se han formado iglesias en varias partes del mundo. Entonces él no solamente no se asombró de mi situación, sino que la conocía, estaba acostumbrado, entonces yo le pido de seguir el grupo que yo tenía y empezamos así. Yo iba traduciendo, haciendo la videollamada con el pastor y yo traduciendo al grupo. Mientras tanto, el pastor hacía un cuidado personal a mí y a mi esposo, que antes era mi novio, porque él vino en Italia a casarnos. Por bien. supuesto. Sí, claro, y sin disfrutar de Italia, porque vino para a casarnos y se fue para cumplir bueno, en casa cuando... ahí, ni disfrutó de Italia, y lo espero todavía para que disfrute también. Y él hacía un cuidado personal a mí y mi esposo también, y hasta que un día dijo, bueno, os enseño cómo se hace un bosquejo para predicar, se hace así, así, así. En mi página web hay un seminario totalmente gratuito, ustedes lo tienen, sería bien que lo tendrían que hacer, pueden inscribirse y me cuenta cómo se hace y todo. Nosotros empezamos y él dijo, bueno, sigues tú. Tú tienes un llamado, sigues, tú puedes. Y así fue. Y así empecé yo a formar la iglesia y a dar tarea, a formar la iglesia. Y nada, y aquí estoy. Bueno, Daniela, ¿cómo está conformada la iglesia? ¿Cuántos congregantes, de qué número es la congregación? Si bien sabemos que no es la cantidad lo que hace la iglesia, ¿no es cierto? Sino es la calidad de lo que allí se enseña y se predica. ¿Cuántos integrantes tienen usted allí en la congregación? ¿Cuántos son? Somos más o menos 12 más unos 3, 4 que están lejos, que siguen desde por lejos, internet, que son conocidos nuestros, que por razones de trabajo se alejaron y nos siguen así. Cuando vienen se congregan con nosotros, pero no están fijos. Bien, pero gracias a Dios que tenemos también la tecnología que nos ayuda a compartir las prédicas de los pastores cuando llegan a través de las redes sociales, poder compartirla, y uno dice, bueno, somos 13, 14, pero hay muchísima gente que en el mundo escucha por internet, y eso es bueno cuando uno da un buen mensaje y en otras partes del mundo son escuchadas, porque por ahí en los comentarios se ven desde dónde a uno lo escuchan, ¿no? Y la verdad que me encantan. Bueno, la verdad que ha pasado mucho tiempo de esta entrevista, me gustaría seguir haciendo preguntas porque quedan muchísimas más, pero para ir finalizando, por favor, hermana Daniela, denos la dirección de la iglesia, el correo de la iglesia, el número de teléfono de la iglesia, porque a lo mejor mucha gente se puede contactar con ustedes también, y eso es de suma importancia, tener los contactos de cada iglesia, de cada anexo, ¿no es cierto? Y de cada persona que puedan poder colaborarnos en alguna manera, porque por ahí uno tiene problemas y no sabe con quién hablar. Le dice, bueno, le voy a mandar a esta chica que es de España, conoce de Dios, a lo mejor de Italia, a lo mejor me ayuda con esta duda que yo tengo, ¿no? Entonces me encantaría que nos dé, por favor, las redes sociales, los contactos, todo, por favor, para que los que nos están escuchando la puedan seguir. Vale, yo estaré dispuesta a servirle a Dios y a servirle a quien está sediento de Él. Y es muy fácil porque en Facebook se puede escribir iglesia, en italiano es Chiesa, C-H-I-E-S-A, Chiesa. Usted le diría Chiesa, como claro. ustedes le hablan, CH, pero nosotros decimos Chiesa. El resto es muy fácil porque Cristiana Berea Italia. Chiesa Cristiana Berea Italia. Bien. Y ahí hay también todo el contacto de la mail, de todo. En YouTube lo mismo. CHIESA Cristiana Berea Italia. Y ahí hay todo el contacto. Estamos en el sur de Italia, en Bari. Y ahí hay todo el contacto. Y no sé si tengo que dejar el número de teléfono, no sé. Sí, no hay problema, adelante.
Más 39, es decir, 0039 es el prefijo de Italia, 320 851 5754. Perfecto, perfecto. Bueno, todos los que nos estuvieron escuchando, los que nos están escuchando en este momento, ya saben cómo pueden llegar a contactarse con la hermana Daniela allí en Bari, Italia, que ella va a estar predispuesta a ayudarlo en lo que sea necesario y lo que ustedes les hagan falta. Hermana Daniela, para despedirnos, ¿algún mensaje, alguna reflexión para aquellos que nos están escuchando en este momento? ¿Algún consejo? Lo que usted desee, lo que dicte su corazón? Vale, quiero decir a los creyentes que nunca tienen que tener miedo ni de nada y ni de nadie, ni de las personas, ni de las situaciones, ni de la muerte, ni siquiera de nada, porque en la Biblia alguien se puso a contar las veces en las que Dios dice no tengas miedo o no temas, y contaron que son al menos 365 veces. Es decir, que Dios te dice cada día, no tengas miedo, yo soy un Dios vivo, yo soy un Dios que veo, un Dios que escucha. No tengas miedo. Y si vamos a contar también todas las veces que también Dios nos dice, no te preocupes, no estés en ansiedad, no deja a mí todas tus preocupaciones y todo, vamos a ver que las veces son de verdad mucho más que 365. Es como si Dios te dijera, te quiere decir todos los días y constantemente, no tengas miedo de nada. Y esto es muy importante porque si uno vive con miedo, va a olvidar también todas las demás promesas de Dios y se va a perder la vida de gozo con Dios. Y esta es otra cosa que quiero decir, que nadie te quite la alegría y el gozo de ser un hijo de Dios. Nadie te quite esa alegría, ni la falta de fe de los demás, ni una dificultad, ni la prueba, ni la persecución, la tribulación, nada, nadie te tiene que quitar este gozo, porque no le des este gusto al adversario que vino sino per robar, matar y quiere robarte toda la alegría, quiere destruir tu vida. No le des este gusto, porque Cristo vino para darte la vida y para dártela en abundancia espiritual, rica, la paz por dentro que solo Él puede dar. Está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en el corazón de hombre, estas son las cosas que yo he preparado para quien me ama. Es como si Dios te estuviera diciendo, tú ni te imaginas lo que yo estoy preparando para ti, pero tienes que perseverar hasta el fin. Esto tenemos que hacer para alcanzar la salvación, perseverar en la fe, en la comunión con Él. Y entonces digo de caminar, por cierto, caminar con los pies en la tierra, pero los ojos hasta el cielo, a las cosas que no se ven, a las cosas que no se ven. Y por último es importante, una última cosa que es imprescindible para que se cumplan las primeras dos, es decir, estar siempre conectado con Dios. No es solo el momento en el que te paras, siempre tienes conectado con la fuente de la vida verdadera, porque si orar te conecta con Dios, y Dios, y nosotros somos sus criaturas, es una locura no hacerlo. Es decir, la oración es el arma más poderosa que hay, porque llama la intervención del más poderoso, porque nosotros sin él nada podemos hacer. Entonces es una locura no poderla hacerla, no hacerla, es una locura. Y no tenemos que hacerla por deber. Muchos dicen, pido disculpa que no oré, pero discúlpate con ti mismo si no oraste, porque tú necesitas a Dios. Eso quiero decir.
Es una necesidad, es la necesidad de un discípulo que está sediento de un Dios riquísimo y que depende de Él. Estás dependiente total de Él. Entonces es importante estar conectado siempre para que tengamos una fe viva y que se vea, que traiga fruto en la vida. Vale, puedo decir última cosa para los no creyentes. Adelante. También una cosa rápida. Una cosa para los no creyentes, para quien no cree porque no ve. Quiero decir, pero tú lo sabes, que alrededor tuyo, encima de tu cuerpo, en tu cama, en tu casa, está lleno de microorganismos que tú no ves, pero tú crees que existen, porque a lo mejor puedes ver el efecto que tiene un virus, por ejemplo, y entonces crees que existe porque tú no lo ves, pero puedes notar el efecto. El oxígeno que te tiene en vida, también tú no lo ves, pero tú sabes que existe y tú crees en él. De hecho, te hace respirar y te hace vivir. El viento tú no lo puedes ver, pero tú crees en el viento porque tú ves el efecto del viento cuando mueve una cortina, cuando mueve un árbol, cuando mueve una hoja, una flor. Así es del Espíritu Santo, dijo Jesús. Es como el viento. Tú no lo puedes ver, pero tú puedes ver el efecto del Espíritu Santo en aquellos que lo recibieron. Y si estás escuchando este video o esa palabras, este audio, y alguien te lo envió, seguramente yo no soy la primera persona que te está hablando por medio del Espíritu Santo. Otra persona seguramente te habló. Y piénsatelo, no tenemos ninguna fin personal para decírtelo. No ganamos nada para decírtelo. Estamos solamente llenos del amor que Dios derramó dentro de nosotros y que nosotros hacemos llegar a ti también. Porque Dios es verdadero y tú puedes ver el efecto de un Dios por medio de su iglesia, de los creyentes que llevan su verdad. Entonces, piénsalo, porque es una cuestión de vida o de muerte. No seas incrédulo, sino creyente. Sergio, bueno. Espero que se escuchó. Sí, la verdad que se escuchó perfectamente. Muchísimas, pero muchísimas gracias, hermana Daniela, por haber compartido este tiempo con Dios aquí en este programa y darle toda la gloria, la honra y la alabanza al Señor que permitió que lo pudiéramos hacer a través de una videollamada de WhatsApp, utilizando esta tecnología. Muchísimas gracias. El Señor la bendiga grandemente, la siga usando, el Espíritu Santo la siga guiando a la verdad, y le enviamos un cariño grande desde acá, desde la provincia de San Juan, a todos los hermanos allí en Bari, en Italia. El Señor les bendiga. Muchísimas gracias. Amén. Bendiciones. Gracias. Muchísimas gracias. Chao. Chao. Un saludo a todos. Bendiciones. Amén. Chao.